Hola, mi nombre es Emanuel Huerta Pelayo y voy a presentar sobre el lupus eritematoso sistémico. La presentación tendrá un enfoque en las manifestaciones clínicas para poder sospechar y derivar oportunamente. Aquí podemos ver la hoja de ruta, podemos ver la definición de la enfermedad, un poco de epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, que son bastantes, diagnóstico y tratamiento. Hay que mencionar que el lupus tiene varias formas de presentación clínica, por lo tanto muchos subtipos, y es difícil hablar de cada uno de ellos en específico. Acá en esta presentación se van a abordar principalmente de forma general, y lo que sí es común es que la alteración inflamatoria multisistémica producida por esta enfermedad genera una formación de múltiples autoanticuerpos que a su vez generan gran daño tisular secundario. Podemos pensar que esta enfermedad es menos frecuente, pero al ver su prevalencia de 2 a 44 casos por 100.000 habitantes y su incidencia de 1,8 a 7,6 casos por 100.000 habitantes, podemos observar que no es tan poco común como realmente se piensa. En cuanto a la distribución por sexo, el predominante es el femenino en una relación 9:1. Esto cambia con la edad. Se dice que sobre los 50 años la relación de mujeres a hombres se reduce a una relación de 13:1 porque se postula que el estrógeno está involucrado en la fisiopatología de esta enfermedad. Se piensa que actúa como un inmunomodulador y por eso a las edades sobre 50 años, con la menopausia en la mujer y todo el cambio hormonal, se produce esta disminución en la relación entre hombres y mujeres. Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad, tiene un predominio principal entre la segunda y la cuarta década y puede presentarse incluso en niños. En el caso del lupus, como en otras enfermedades reumáticas, su etiología es desconocida. Se sabe que hay factores ambientales que influyen en la activación del sistema inmune, como por ejemplo factores químicos, físicos o infecciosos. Hay inmunomoduladores que también intervienen en la activación del lupus, como los que mencionamos anteriormente, las hormonas sexuales. También hay un componente genético. No se saben todos los haplotipos involucrados, pero se sabe que están relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Puede llegar a ser un desafío sospechar y diagnosticar esta patología por las múltiples formas de manifestaciones clínicas que puede llegar a presentar. Hay casos donde puede iniciar de forma brusca la activación del lupus o también puede iniciar paulatinamente. Muchas veces hay síntomas generales como fiebre, malestar general, baja de peso en la presentación de esta patología, pero estos síntomas no nos orientan muy bien al diagnóstico. En cambio, las manifestaciones por sistemas nos podrían orientar un poco más a esta sospecha de diagnóstico, las cuales además pueden ser desde leves o moderadas hasta severas, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Acá podemos ver las manifestaciones mucocutáneas del lupus. Podemos clasificar estas lesiones en lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo o lupus cutáneo crónico. En cuanto al lupus cutáneo agudo, podemos ver el eritema nasogeniano o rash malar, la lesión clásica. Estas máculas y pápulas eritematosas localizadas en la cara en forma de alas de mariposa. Podemos ver también en cuanto a estas lesiones agudas, eritema generalizado y lupus buloso. En el caso de lupus subagudo podemos tener la presentación anular policíclica, que es la segunda foto que se observa en las imágenes. También podemos tener su presentación pápulo escamoso o psoriasiforme, que esa es la tercera foto. Y en las lesiones de lupus cutáneo crónico podemos ver discoide localizado y generalizado, como la lesión discoide que tiene la persona ahí en la cara. También podemos ver discoide hipertrófico o atrófico, como el caso de esta persona donde tiene esa lesión sin coloración. Y también podemos tener lupus profundus o paniculitis lópica. Y en la foto que se ve ahí hay una placa localizada en la cuero cabelludo, lo que impide el crecimiento del pelo. En el caso de las manifestaciones musculoesqueléticas son múltiples manifestaciones, hay un amplio abanico de presentación y desde formas de presentación leve hasta complicaciones graves se pueden presentar en esta enfermedad. Además podemos recordar que pueden tener un inicio insidioso o pueden ser un inicio agudo, lo cual igual dificulta un poco también el diagnóstico al no saber
diferenciarlo bien de entre esta enfermedad y muchas otras patologías que pueden ser similares. Principalmente uno de los síntomas más característicos es las mialgias, y las manifestaciones musculoesqueléticas las podemos definir y dividir también según la parte que afectan de este sistema. Podemos tener las manifestaciones musculares, donde se caracteriza principalmente por la miositis lúpica. Podemos tener manifestaciones tendinosas con tenosinovitis. Podemos tener nódulos subcutáneos, los cuales pueden ser discretos y transitorios, hasta presentaciones más avanzadas. Y también podemos tener complicaciones de la enfermedad, como por ejemplo necrosis ósea aséptica, artritis infecciosa y miopatía esteroidal. Cosa que igual es complejo de tratar en el caso de que no se sepa muy bien el origen de estas patologías. En cuanto a las manifestaciones articulares, suele haber una clínica poco específica y similar a otras enfermedades autoinmunes o reumáticas como la artritis reumatoide, por ejemplo. Esta se caracteriza por ser poliarticular, simétrica, de carácter más inflamatorio, no deformante en los estadios iniciales, es no erosiva como se puede ver en las radiografías que aparecen ahí, puede ser de carácter migratorio y en el caso de las deformaciones articulares producidas por el lupus, tiende a ser los metatarsianos y caderas se ven menos afectados que en el caso de la artritis reumatoide, por ejemplo, a pesar de que la foto que se ahí es de los metatarsianos. Esta patología también tiene manifestaciones hematológicas. Podemos encontrar dentro de ellas la anemia hemolítica y no hemolítica, leucopenias y trombocitopenias. Y estas pueden ser, como habíamos mencionado antes, desde leve a severo, lo que es un compromiso para la vida de las personas. Por lo tanto, igual hay que estar bastante atento al momento de sospechar y diagnosticar esta enfermedad para poder derivarla oportunamente o incluso iniciar el tratamiento nosotros como médicos generales en el caso de que llegamos a tener una persona con esta patología en nuestra consulta. Esta patología puede tener manifestación a nivel de las serosas. En el caso de la pleura, este puede ser una manifestación bilateral o unilateral. Puede ir desde el leve, es decir, desde un dolor pleurítico hasta un derrame pleural masivo. En el caso de la pericárdica, desde leve hasta tamponamiento pericárdico, y en el caso de peritoneal es menos frecuente. Podemos ver las manifestaciones renales como uno de los mejores predictores diagnósticos de la enfermedad, ya que están presentes en un 25 o un 36% de las personas que tienen lupus, lo cual es bastante. Y además se puede ver que tienen relación con la forma de presentación. Por ejemplo, una disfunción renal de inicio agudo que progresa rápidamente no habla de un lupus que está muy activado. También, por ejemplo, en pacientes que inician con una enfermedad renal que al poco tiempo ya es una enfermedad renal crónica avanzada. Podemos sospechar de una disfunción renal cuando encontramos alteraciones en los exámenes de orina, en la velocidad de filtración glomerular o a partir de hipertensiones arteriales secundarias. Aparte de esto, la indicación de biopsia renal es en los casos de hematuria glomerular o proteinuria asociada a insuficiencia renal y o hipertensión arterial. La biopsia tiene un importante rol para precisar el diagnóstico y establecer los grados de actividad inflamatoria y de cronicidad. Y además de esto, el diagnóstico se puede realizar tempranamente con la biopsia, por lo tanto es un estudio que es muy fundamental solicitarlo en el caso de nosotros como médicos generales. Es importante también mencionar las manifestaciones neuropsiquiátricas de esta patología, ya que tienen una alta prevalencia, cerca de un 75% de las personas con lupus presentan estas manifestaciones. En cuanto a las más comunes serían el trastorno anímico, trastorno ansioso, disfunción cognitiva leve, neuropatías y también en los casos más graves pueden presentarse por ejemplo convulsiones o psicosis, lo cual igual ayuda un poco en el diagnóstico ya que suelen ser un poco de síntomas más específicos para esta enfermedad. Acá podemos ver la clasificación de los síndromes neuropsiquiátricos del American College of Rheumatology. Vemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y cada uno de los signos que aparecerían en cada caso.
Aquí también podemos ver las manifestaciones cardiovasculares. Estas se pueden dividir en cardíaco y vascular periférico. En las manifestaciones cardíacas podemos ver miocarditis, podemos ver endocarditis, como por ejemplo la endocarditis de Lehmann-Sachs, que está bastante relacionada al lupus eritematoso sistémico y en la que se observan vegetaciones valvulares estériles. También podemos ver, aparte de eso, afecciones de la válvula mitral o tricuspidia y también síndrome coronario agudo. En las vasculares periféricas podemos ver síndrome de Raynaud, lo que nos ayudaría a poder establecer algunos diagnósticos diferenciales de esta presentación. Y también podemos ver trombosis de grandes vasos arteriales y o venosos. En el caso de las manifestaciones pulmonares podemos encontrar neumonitis aguda y crónica, podemos encontrar hemorragia alveolo pulmonar, hipertensión pulmonar, elevación diafragmática o pulmón encogido e infecciones pulmonares que, como habíamos mencionado antes, pueden ser un gatillante también de esta activación del lupus. También esta sintomatología suele ser bastante inespecífica. Cuando se acompaña de más presentación clínica podemos sospechar y diagnosticar. En cuanto a las manifestaciones digestivas, tenemos las de tubo digestivo, donde podemos encontrar disfagia ocasional, trastornos inespecíficos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, e incluso puede presentarse como abdomen agudo, como expresión de una arteritis mesentérica, con eventual ulceración y o perforación. Podemos también encontrar en estas alteraciones del tubo digestivo lesiones que nos hagan pensar en diagnósticos diferenciales como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn también, por ejemplo, que nos ayudarían un poco a ir guiando este diagnóstico con esta clínica tan inespecífica y variada. También hay manifestaciones a nivel hepático, a nivel esplénico, podemos encontrar también a nivel pancreático como pancreatitis y a nivel de ascitis como producto de la serositis que habíamos mencionado anteriormente. Ya habíamos mencionado las manifestaciones cardiovasculares con este síndrome coronario agudo, en el caso del corazón, endocarditis también, en el caso del síndrome intestinales o isquemia mesentérica, o en el caso del ACV, en sistema nervioso. En el enfoque de las manifestaciones vasculares con vasculitis es las manifestaciones dérmicas con las úlceras que presentan o los lívidos reticulares. También pueden guiar un poco el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Finalmente, para agregar las manifestaciones más inespecíficas, podemos encontrar también linfadenopatía, que estas son más frecuentes en niños y en pacientes jóvenes. También podemos encontrar manifestaciones oculares como por ejemplo conjuntivitis, escleritis, edema periorbitario, hemorragia subconjuntival, cuerpos citoides como de exudado retiniano. Y también en el caso de las mujeres podemos encontrar alteraciones menstruales como amenorrea y metrorragia. ¿Cómo realizar el diagnóstico de una patología con una clínica tan amplia como la que hemos podido ver? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que llega un paciente femenino de 40 años, eritema malar, clara manifestación de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Esto nos haría pensar en esta patología inmediatamente, pero no todas las consultas en personas con lupus suelen ser por este motivo. Angina, diarrea frecuente, estreñimiento, úlceras bucales también son clínica compatible con lupus, pero son formas de presentación menos específicas que el eritema malar, pero pueden ser la forma en la que se presenta esta enfermedad en ese paciente en específico, y por lo tanto hay que apoyarse de exámenes y así de esta forma se iría construyendo el diagnóstico. ¿Qué exámenes podemos ocupar? Bueno, en cuanto a los exámenes generales, podemos ver en el hemograma, por ejemplo, signos de anemia, podemos ver el VHS o PCR elevados, como sería normal esperar en una alteración inflamatoria multisistémica. También tenemos los exámenes inmunológicos donde se detecta la presencia de autoanticuerpos, entre ellos el ANA, que es para anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, el ENA, que es para anticuerpos nucleares extraíbles, el SAF, que es para el síndrome antifosfolípido, el sistema de los complementos, etc. En cuanto a los exámenes complementarios, estos siempre y cuando sean atingentes se pueden pedir o cuando signifique un cambio de conducta.
Principalmente, es decir, cuando se descarte algún diagnóstico mediante ellos. Por ejemplo, se pueden tomar imágenes, electrocardiograma, electroencefalograma, fondo de ojos, biopsias, entre otros. Este cuadro ahonda un poco más en los autoanticuerpos. Se puede ver la frecuencia con la que se encuentran estos anticuerpos en las personas con diagnóstico de lupus, se pueden ver las asociaciones clínicas y la cronología. Por ejemplo, el ANA, que nos demuestra la actividad de la enfermedad, está presente en un 95-99% de las personas con enfermedad de lupus activa, pero puede haber lupus en fase inactiva y no se encontraría este anticuerpo. El anti-RO y el anti-LA no son comunes, pero pueden aparecer en el síndrome de sobreposición. Los anti-DNA son muy específicos, al igual que los anticuerpos Smith. La presencia de ambos anticuerpos nos daría un diagnóstico casi certero de lupus y se asocian clínicamente con la nefritis lúpica. Acá en este cuadro se puede ver la prevalencia de los anticuerpos. El anti-DNA y el Smith son marcadores muy específicos, como habíamos mencionado antes. Cuando se asocian entre ellos o cuando se asocia uno de ellos con otro anticuerpo, por ejemplo un RO, un LA, antifosfolípido, cualquiera de ellos, cada vez se va haciendo más específico este examen para determinar el lupus. Estos son los criterios de clasificación de lupus de EULAR-ACR. Lo que hicieron fue revalidar los criterios del American College of Rheumatology para el diagnóstico de lupus. Antes, con 4 más de estos criterios se diagnosticaba lupus y siempre que se excluyeran todos los demás diagnósticos razonables para estas sintomatologías que aparecían y que vamos a ver a continuación. Entonces pasaba que a pesar de tener, por ejemplo, 4 criterios, estos no eran por lupus, sino que era porque se producía una sobreposición de síntomas que simulaban la clínica del lupus, pero aún así por criterios se diagnosticaba. Actualmente es posible, gracias al diagnóstico de los exámenes inmunológicos, el llegar a una clasificación aún más exacta de la enfermedad. Según esta clasificación, el diagnóstico debe partir con el criterio inicial. Se debe clasificar como un caso concreto de LES cuando hay presencia de síntomas del dominio clínico y un puntaje mayor o igual a 10. El criterio inicial que mencioné anteriormente corresponde a anticuerpos antinucleares ANA y los dominios de la forma de presentación son los que aparecen a continuación. Podemos ver que en ciertos dominios hay bastante puntaje asignado, sobre todo en casos, por ejemplo, como en la biopsia renal, el hecho de poder ver una nefritis lúpica o ciertos anticuerpos específicos como el anti-DNA o el anti-Smith nos entregan bastante puntaje. El tener un puntaje puede ser sugerente de lupus, pero la confirmación con los anticuerpos es necesaria para el diagnóstico. Puede existir, como habíamos mencionado antes, sobreposición de síntomas que pueden simular la clínica del lupus, por lo tanto, en estos casos ayuda a veces ver el tiempo de evolución, ya que tenemos la suerte de que las manifestaciones leves pueden guiar muchas veces, ya que no siempre van a estar estas complicaciones tan agudas que van a llevar a la muerte y nosotros podemos ir viendo cómo se va evolucionando esta enfermedad de la persona y hay veces en que es necesario esperar la aparición de cierta clínica para ayudar a establecer el diagnóstico. En el caso del tratamiento del lupus eritematoso sistémico, este muchas veces no depende del médico general. Nuestra misión aquí principalmente es realizar una buena anamnesis, solicitar exámenes, conocer bien los criterios para poder realizar una sospecha adecuada, oportuna y realizar una derivación pertinente a reumatólogo. Hay veces donde sí vamos a tener oportunidades de realizar más bien como los manejos generales en pacientes con lupus. Este tratamiento, por decirlo así, o manejo, va a depender mucho de cada paciente y la actividad de la enfermedad que tenga. Muchas veces se tiene que evitar la exposición a la luz solar para evitar el rash. Hay que tener mucho cuidado y consideraciones en relación al embarazo porque esto puede producir abortos a repetición. Hay que prevenir y combatir precozmente las infecciones, sobre todo en inmunocomprometidos. Y hay que tener en ese mismo contexto cuidado con enfermedades y realizar las profilaxis adecuadas, como por ejemplo la antituberculosis. Y además, también sería nuestra misión realizar un poco de
rehabilitación y reinserción social de esta persona, ya que claramente esta condición puede generar todo un sistema de complicaciones y dificultades para estos individuos. Como se había mencionado antes, el tratamiento no siempre se inicia por el médico de atención primaria. Nuestra misión en estos casos va a ser apoyar en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, se puede dar la indicación de AINES ante el dolor o incluso se puede iniciar un esquema de prednisona en el caso de una exacerbación. Pero eres el especialista quien va a iniciar los medicamentos modificadores o incluso pueden usar también tratamientos con medicamentos biológicos, por ejemplo. Otra función importante de los médicos generales es que tenemos que estar pendientes de los efectos secundarios que aparecen en el recuadro y que nos pueden indicar una situación de riesgo para la vida de la persona inclusive. Ahí aparecen los efectos secundarios más importantes y tenemos que estar atentos a ellos para poder estudiarlos bien cuando aparezcan, si es que aparecen. Aquí podemos ver también el tratamiento farmacológico recomendado en pacientes con lupus sin afectación renal según las recomendaciones de la EULAR 2019. Aquí podemos ver una clasificación según la forma de lupus, forma leve, moderada o forma grave, y podemos ver el tratamiento de primera y segunda línea. Estas son las bibliografías utilizadas para la presentación. Y con esto llegaríamos al fin de la presentación. Muchas gracias.